Dólar para arriba, segundo día de rebote del dólar después de la caída que había tenido fuerte. Ayer subió y recuperó y hoy vuelve a rebotar. ¿En cuánto está el dólar, Bernardo? Así es, Fernando, ya está en 164 pesos, en algunos lados incluso cotizándose casi en 165 pesos. Por eso venimos en un aumento franco en los últimos 2 días después de 12 rondas consecutivas de baja. Ya como decíamos, tomando un precio más similar a lo que veníamos en las últimas semanas, lejos de ese 195 que tocó en algún momento, pero también ya lejos de ese 149 de piso que tocó hace unos días. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener la palabra de economista tratando de explicar qué es lo que pasa con el dólar y qué es lo que puede pasar porque se agranda la brecha nuevamente. Otra vez un dólar que empieza a ir para arriba. Había llegado a 195, bajó y se desplomó hasta 149. Todo el mundo pensaba que era un dólar cómodo para el gobierno, incluso que podía bajar un poco más aún y se recuperó en 2 días a 164 pesos. Otra vez la diferencia con el dólar oficial. El dólar va a ser uno de nuestros temas, obviamente, ¿no? En esta tarde, pero le vamos a poner a esta tarde la tapa para ver cuáles son los temas. Estos son los temas. Y ahí estamos trabajando, Olivos, todos aislados. Esa es la foto que provoca el aislamiento de todo el gabinete y el presidente, Alberto Fernández. Vélez con COVID positivo y todos en cuarentena y aislados en forma preventiva. ¿Cómo trabaja el presidente? Y además, ¿qué se puede esperar? Porque el primer hisopado le dio negativo, pero hay que esperar todavía. Dólar, lo decíamos recién, rebotó el blue otra vez para arriba. Vamos a estar cerca del dólar y la cotización. Y además también el fin de los precios máximos. Pero no solo eso. Hay productos que dejan de estar en la canasta de precios máximos. Les vamos a contar todo. Cuáles se van y cuáles suben. Coronavirus en España. Atento porque se prenden todas las alarmas. Decíamos, Italia está en crisis total por el rebrote del coronavirus. ¿Cómo está España? Les vamos a contar cómo está Madrid, cómo está Barcelona, las principales ciudades y el coronavirus. Los saludo con este contexto, ¿no? Y un dólar que picó en segundo día consecutivo después de haberse desplomado casi a 149 pesos. Está Roberto Kachanowski en línea. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué decís de bueno? ¿Cómo te va? Bien, Roberto, gracias como siempre. Bien, todo bien. Siguiendo de cerca la fiebre del dólar, bueno, ¿era lógico un rebote de esta magnitud? Sí. A ver, yo siempre tengo la frase esa, el dólar no baja, se agacha, toma impulso y vuelve a subir, ¿sí? En la Argentina, en rigor, lo que pasa es que cuando vos ves bajar el dólar tanto, el blue estoy hablando, decís, bueno, que a la gente le agarró un ataque de confianza en el peso, que se saca los dólares de encima y quiere pesos. Claro. No tiene lógica en un contexto de política monetaria tan distorsionada, de déficit fiscal y de falta de reglas de juego claras, ¿no? De manera que vos podés transitoriamente usar mecanismos para que te baje el tipo de cambio, ¿sí? El blue, que los usaron, pero no te dura mucho tiempo, ¿viste? Es como romper el termómetro durante unos días. Vos sabés, Roberto, que los pasillos de las cuevas, para determinarlo y definirlo de alguna manera, explicaban que hubo algunos muy dispuestos a ayudar al gobierno que empezaron a vender para ayudar en esa baja. Pero que en determinado momento se cansaron, dijeron no podemos seguir vendiendo. Y empezó a subir, se logró la baja y empezó a subir. ¿Puede un grupo de amigos hacer mover el mercado del blue tanto? Supongo que sí, nunca se supo muy bien cuál es el volumen, ¿no?, de ese mercado. Obviamente, como no es un mercado muy claro, no sabemos el volumen. Lo que sabemos es que el grupo de amigos no va a sacrificar toda su fortuna para mantener bajo artificialmente el tipo de cambio.
vas a encontrar de todo menos a la Carmelita de Calzas en ese mercado, ¿no? Claro, exactamente. Ahora digo, si es un mercado tan chico, ¿por qué influye tanto? Porque en realidad es la referencia del verdadero tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio, vos tenés el dólar oficial, que es el que más volumen maneja, pero el más distorsionado de todos, porque es un dólar que, si vos pones un precio máximo, siempre lo pones por debajo del nivel de mercado. Vamos a poner, no sé, que es el kilo de manteca a 200 pesos, no sé cuánto está, pero no importa, vamos por un precio. Suponete que el mercado está operando 200. Vos tenés que poner un precio máximo. ¿Lo pones en 230? No tienes ningún sentido si el mercado opera en 200. Obvio. Lo pones en 200 tampoco. ¿Dónde lo vas a poner? Siempre por debajo de 200. O sea que por definición, cuando vos pones un precio máximo para el tipo de cambio oficial, lo estás poniendo por debajo del nivel de mercado. Y eso ya la gente lo sabe por definición. Con el paso del tiempo, a medida que avanza la inflación y vos no vas ajustando ese tipo de cambio, cada vez es mayor la desconfianza y se te refleja en el otro. Por eso el que mira a todo el mundo es el blue y no el oficial. Claro. Ahora, ese que tocó los 190 y creo que 96 llegó a tocar. 195. Ese, 195, que era el de pánico. ¿Era un pánico real o era ficticio? No, a ver, esperate unos días, ¿Vos decís que va a seguir subiendo? Sí. Y mirá, todo depende de lo que hagan. Digamos, va a haber confianza en el peso. Vamos a preguntarlo de otra manera. A ver. ¿Hay confianza en el peso? ¿Hay confianza en el peso? Ahora están esperando todos que arreglen con el fondo, porque entonces cuando arreglás con el fondo, todo se soluciona, eso supuestamente. ¿Sabes cuántos acuerdos firmó Argentina con el Fondo Monetario Internacional desde que Argentina entró en 1956? ¿Cuántos? 27 acuerdos. 27. La mayoría de ellos no se cumplieron. ¿Sabes cuál fue el partido político que más acuerdos firmó? El peronismo. El Partido supongo. Justicialista. Claro. El peronismo, 9. Y después tenés los radicales que firmaron 6, junto con los militares también 6. Los desarrollistas 4, Guido 1 y Cambiemos 1. ¿Sí? Son los 27. Algunos son de facilidades extendidas, etc. Y otros stand-by. Pero a ver, el punto básico es, hoy todo el mundo está esperando, bueno, arreglan con el fondo y se soluciona todo. Claro. ¿Sí? Yo te voy a recordar fines del año 2000, blindaje que recibe el gobierno de la Rúa, y todos festejando, había acordado a los 3 meses estaban todos volteados. Entonces, los acuerdos estos no son sustitutos de las reformas estructurales. Si no hay reformas estructurales, no hay confianza en la moneda, y si no hay confianza en la moneda, podés esperar que el tipo de cambio te siga subiendo. Te estoy diciendo el blue, ¿no? Claro. Roberto, ¿es inevitable una devaluación en este contexto en caso de que vuelva a tocar, no digo 195, pero a partir de 180, por ejemplo, para achicar la brecha por ese lado? Yo no sé si ellos van a decidir en base a eso, sino en base a las pocas reservas que le van quedando y lo que tengan que acordar con el fondo. Porque acá vas a tener un problema. Si no tenés dólares a 83 para entregarle al importador que tiene que importar un insumo, está frito. Entonces, hay el importador que con un tipo de cambio de 83 agarra el campo, está recibiendo un dólar de 60 pesos o algo por el estilo. Entonces, yo te diría que la devaluación va a ser inevitable en algún momento, y cuanto más la atrases, más intenso va a ser la devaluación, ¿no? ¿Es algo que se puede estar barajando la posibilidad de avanzar con una devaluación? Yo creo que el fondo le debe estar diciendo algo de eso. Yo lo que no sé es hasta dónde el gobierno está dispuesto a aceptar ese acuerdo. Porque por otro lado, suponete que sigan un acuerdo con el fondo. El fondo lo que te va a pedir es que vos cierres la brecha fiscal. No le importa si vos subís impuestos o bajás gastos. Al fondo no le interesa eso. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿el fondo te va a dar dólares frescos para que vos vendas en el mercado y mantengas artificialmente bajo el tipo de cambio? Claro. No. Roberto, dame un minuto. ¿Te acordás con Macri todo el problema que tuve? Roberto, dame un minuto, que hay algunas cosas más para hablar muy interesantes, pero espérame un minuto, por favor, que tengo que ir a la calle porque hay una información urgente.
Atención, colapso y caos en la City. La calle está imposible. Nacho Damonte, allí en la 9 de julio. Nacho. ¿Qué tal, Fernando? Bien, como lo decís vos, durante todo el día, jornada de protesta de distintos estilos y gremios. En este momento está protestando la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, también la Asociación de Profesionales Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Han cortado todo lo que es la trazada de una parte de la 9 de julio. Te digo que ha generado un caos importante de tránsito. Tengo una cola detrás mío de 3 cuadras de autos que no pueden avanzar. En principio lo que están pidiendo es recomposición salarial. Además también se adjuntan al reclamo de los enfermeros de poder estar incluidos dentro de la ley de salud. Y por supuesto se señalan a sí mismos como la primera línea en contra del coronavirus. Reclaman un aumento del salario, como así también medidas para ayudar a muchos de los trabajadores que no están con un sueldo digno, sobre todo en el ámbito de la salud. En la combativa mesa. Bien, perfecto. Ahí estamos escuchando algunos de los reclamos, ¿no? De un sector que desde hace 10 meses que no para trabajando contra el coronavirus y que a cambio recibe un bono de 5.000 pesos. Un bono de 5.000 pesos. Pero bueno, así estamos. Volvemos, Nacho, en instantes nada más. ¿Cómo no, Fernando? Hasta luego. Retomamos, ¿no? La calle, bueno, está imposible, queríamos tenerlo. Roberto Kachanowski, con él estamos hablando. Roberto, nos marcabas o nos enmarcaba la situación del dólar, mientras el Fondo Monetario todavía está acá, ¿no? Y la pregunta es, el Fondo Monetario vino a buscar algo que no sé si se lo va a llevar. Plata no se lleva seguro, la plata que le debemos no se la va a llevar. Se va a llevar algunas promesas. ¿Se va a llevar las promesas que quiere escuchar, vos crees? Mirá, vamos por parte. El Fondo Monetario es un grupo de burócratas que, a mi juicio, debería desaparecer el fondo. ¿Viste? ¿Te acordás de Misión Imposible, el disco que se autodestruía en 5 segundos? Bueno, sí. Me parece nefasto desde mi punto de vista, pero no importa. Dejemos de lado ese punto. Sí. Y los tipos lo que te van a pedir es, como te decía antes, cerrar la brecha fiscal. ¿Qué es lo que le puede ofrecer el gobierno sin reformas estructurales que seguro es difícil que se las vaya a ofrecer? Le va a ofrecer subir las tarifas de los servicios públicos, que ya lo tiene previsto para el mes de enero. Sí, ¿sí? Sí. Eso que le permite bajar el gasto en subsidios económicos, que es lo que le está generando parte de aumento del gasto público. Se va a suspender IFE, que ya lo anunciaron. Se va a suspender las ATP, seguramente, en gran medida. Y se van a licuar las jubilaciones. Y algo de los empleados públicos. A ver, lo que veíamos recién es la ineficiencia en el gasto público. Yo no sé cuán representativos son los que están ahí, no voy a juzgar. Lo que te voy a decir es, seguramente estás asignando mucha más plata a la política, digamos, partidaria, ¿viste?, para el negocio de la política, que a la salud pública. ¿Sí? Ese es un problema serio. Pero bueno, vuelvo. Yo no creo que se lleve mucho más que eso, ¿no? A margen de aumento de impuestos no creo que tengan. A ver, Guzmán, el ministro de Economía, Guzmán, está prometiendo un ajuste, por lo menos que lo está comunicando. Ya ayer decía, no hay más IFE, no hay más IFE, no hay IFE 4, se terminó y no es el momento. Incluso esto provocó algún disgusto interno también, ¿no? En el bloque de gobierno. ¿Vos crees que vas a empezar a ver a un ministro de Economía mucho más pragmático? Un ministro de Economía que está contra la pared y entonces tiene que tomar esto. Ahora, el punto es, vos bajás el gasto, podés bajar el gasto de esta manera, pero también podés bajar el gasto en forma de reestructurar todo el sector público. Como te decía recién, tal vez tengas que aumentar el gasto en salud y bajar un montón en otros lados. ¿Se entiende? Sí, claro. Esto no, empezar a golpear donde le parece más rápido. ¿Viste que yo agarro, tengo 7 millones de jubilados, bueno, le licuo el salario, que queden todos abajo, qué sé yo, ¿viste? Claro. Entonces, esa no es la forma de hacerlo de manera ordenada. Pero es lo que van a ofrecer, seguramente no es. El ministro dijo que no estaba dispuesto. ¿Te acuerdas que en su momento dijo, no vamos a bajar el gasto público? Sí, al principio de todo. No sé. Bueno, lo están licuando, no lo están bajando, pero están licuando, que es bajarlo de alguna manera. Roberto. Y están eliminando las IFE, etcétera. Sí, perdón. A ver, Roberto, digo, todo lo que se anunció esta semana, sobre todo Guzmán anoche confirmando que el IFE no sigue.
lo que tiene que ver con el cambio en la fórmula de movilidad y las próximas jubilaciones que se vienen. ¿Es todo consenso con el fondo, crees vos? Es decisiones que ellos ya estaban tomando porque veían que se les estaba haciendo demasiado el déficit fiscal. Sí. Yo estaba estimando un déficit fiscal de 10 puntos del Producto Bruto para el sector público nacional. Después tienen que regalar a las provincias, los municipios y lo que pierde el Banco Central por la colocación de la LELIC, etcétera. Pero solo el sector público te estaba dando un déficit muy grande. Entonces, ya estaban acordados, pues, ¿de dónde voy a sacar plata para financiar este déficit? Podían seguir emitiendo, pero esa emisión les iba a generar una explosión inflacionaria más aguda de la que vamos a tener. Hoy nos van a dar el índice de precios al consumidor y vas a ver que te va a dar más alto si no lo retocaron. Sí, vos lo imaginás encima del 3%, calculo, porque son las previsiones que se están dando, ¿no? Debería dar más de eso. El problema es que como la encuesta que están haciendo ahora ya no es más con el encuestador en la calle. Entonces lo están haciendo medio por internet, medio por consultas telefónicas. No estamos teniendo un índice de precios al consumidor del todo prolijo. O sea, pero no porque Marco Labaña sea desprolijo, sino porque, bueno, tiene un problema operativo, ¿no? Digo, más allá, pero seguramente va a estar por arriba más allá de Marco Labaña, tenemos que volver a acostumbrarnos a tiempos en los que el INDEC mide algo que no hay que prestarle tanta atención, como era antes. A ver, te va a dar alguna tendencia, te va a marcar alguna tendencia, ¿sí? Lo que no te va a estar mostrando es el número más acertado. Por ejemplo, vos tuviste hace poco el índice de pobreza que te dio 40,9. Pero si vos lees abajo, hay una llamada donde te dice, bueno, esto se hizo como, más o menos, lo traduzco, lo hicimos como pudimos, ¿sí? Porque no pudieron hacer la encuesta permanente de hogares mandando a los encuestadores por el tema del COVID, etc. Entonces, estás teniendo índices o indicadores que no te están mostrando toda la realidad. No sé si soy claro. Sí, claro. No por falta de capacidad intelectual, sino por restricciones que hay. Ahora, lo que sí vas a tener es una tendencia, seguro vas a tener una tendencia al alza en los índices de precios y acá en adelante. A ver, ahora, en diciembre y en enero, cuando te empiecen a aumentar las tarifas de los servicios públicos, después te llegue en marzo, vas a tener una inflación en alza, me parece. ¿Eso hace que lo que se esperaba en diciembre se espere en marzo? ¿Me refiero a una situación social caliente? Y puede ser, ¿no? A ver, vos sabés que estas cosas son muy difíciles de prever. Se te producen en el momento menos pensado, ¿no? Todos estaban esperando para noviembre, diciembre, pero probablemente si lo tengas marzo, abril, no lo sé. Eso no te lo puedo decir. Yo te diría, no tenemos un rumbo económico que haga tener un horizonte claro para nadie para tomar decisiones. Roberto, bueno, puedo resolver. No, tengo una pregunta que tiene que ver con la próxima entrevista que se viene en el programa, que tiene que ver con el campo, ¿no? Porque ya estamos por hablar con Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural. ¿Vos crees que el campo todavía está reteniendo algo de dólares o no? ¿Está liquidando lo que habitualmente liquida a esta altura del año? Yo los números que vi, temprano, 8:30 de la mañana se le estaba dando charla a los productores del campo. A ver, yo los números que vi es que el campo está liquidando en este periodo la misma cantidad de granos o de dólares que liquidaba en el mismo periodo del año pasado. Y mirás la serie, en el mismo periodo del año pasado, no, el año pasado fue más alto porque después de agosto, cuando se produjo el resultado de las PASO, aceleraron la venta de granos. Entonces no es una referencia, te vas al 2018 o 2017 y vas a ver que no tenés demasiada diferencia. No hay tanta retención de grano como se está creyendo. Pero perdóname, entonces si esto está pasando, a ver, ¿está Daniel Pellegrina? ¿Lo tenemos? Porque yo lo quiero sumar, a ver que él también nos cuente un poco. Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están? Bien. Roberto, igual te pregunto a vos primero antes de volver con Pellegrina. O sea que si está liquidando lo mismo, ¿por qué el gobierno está esperando que salga el conejo de dentro de la galera que no va a salir? No sé, te lo va a poder contestar mejor, Daniel, pero a mí me parece que, a ver,
están esperando que le regalen dólares. El productor, y corregime, Daniel, si me equivoco, tiene un capital de trabajo que es los granos, ¿sí? El grano no es que lo guarda ahí de avaro que es. El hombre va vendiendo en la medida en que va necesitando recursos para hacer la siembra, para los trabajos, etcétera. Claro. Entonces, te va a vender de acuerdo a lo que necesita. Y esta gente cree que porque bajó las retenciones por 3 meses y te la va subiendo, iba a tener una avalancha de venta de dólares. No, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Desde cuándo? Daniel, Puede ser que haya retención más de grano. A ver. Es más, si yo le tuviese que asesorar a alguien, le diría, no venda todos los granos ahora porque el tipo de cambio lo tenés atrasado. El tipo de cambio del campo de soja es de 60 pesos. Daniel, ¿y ustedes siguen estas recomendaciones o cómo están moviéndose? No, eso no está así como sea, Roberto. A ver, a este momento del año tenemos vendido el 71% de la soja y el 79% del maíz. No, se está escuchando mal, ¿no? Perdón, Daniel. Se está escuchando muy entrecortado. Hay algún problema en la conexión. Por ahí a lo mejor... yo sigo un poco con Roberto y ahora mejoramos lo de Daniel Pellegrini. Es muy importante escucharlo. Vos decías, Roberto, no hay que esperar que salga ese conejo. No sabés por qué lo esperan. Ahora, la pregunta es, si de esa galera no sale ese conejo, ¿qué puede salir de otro lado, no? A ver, ¿de dónde va a venir el Chapulín Colorado a salvar al gobierno? No, es que no hay. Por eso es la preocupación que tienen. Porque en realidad, ¿de dónde te pueden venir los dólares? Te pueden venir de la exportación, básicamente del sector agrícola, del complejo alimentario, vamos a ponerlo de esta forma, y sobre todo de soja, maíz, trigo, etcétera. Carne también venía bastante bien. De ahí te pueden venir los dólares. Te pueden venir dólares por inversiones. Eso tachalo porque nadie te va a hundir inversiones en la Argentina. Te pueden venir dólares porque te presten del exterior. ¿Quién te va a prestar hoy dólares colocando bonos? No te digo el acuerdo con el fondo. No vas a colocar mucho. Y te puede venir dólares del turismo, si querés. ¿Quién va a venir a hacer turismo en la Argentina hoy? Bueno, de las exportaciones, ¿no? También. Vos fijate, yo creo que están cometiendo un error muy grosero, a mi juicio. Ellos siguen exprimiendo al sector agrícola ganadero, ¿sí? Que es el sector agropecuario, agrícola, si querés, que es el que le puede dar los dólares que necesitan. Sí. Pero lo siguen exprimiendo y vos a los tipos lo que tenés que hacer es permitirles exportar más. Que tomen el caso, mira, Cambiemos yo lo he criticado mucho, vos sos consciente de que no fui un fanático defensor de Cambiemos. Sí. Pero hizo algo muy bien, que fue bajarle las retenciones inicialmente al campo y eliminar los cupos de exportación. Y eso generó un aumento fenomenal en la producción la exportación de carne pasó de $1.000 millones que se exporta carne vacuna, ¿no? Sí. En el 2015 a 4.000 millones. Se aumentó la producción de trigo, se aumentó la producción de maíz, etc. Entonces, tu motor más rápido para reactivar y salir de este lío es el sector agrícola ganadero. Claro. Y lo está matando. A ver, creo que ya... perdóname, Roberto, creo que recupero la comunicación con Daniel Pellegrini. Daniel, ¿estás de vuelta ahí? A ver si me escucha. Sí, ahí estoy, a ver si ahora me escuchan. Sí, perfecto. Ahí vamos a intentarlo. Daniel, a ver... ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Impecable lo que estaba diciendo Roberto. Lo que estaba diciendo Roberto, impecable. Eso es lo que fuimos a ver. No. Estamos otra vez con problemas. Vamos a intentar de vuelta. La tercera va a ser la vencida. Daniel, no. Es Argentina. Es Argentina, ¿no? Sí. Es Argentina, acostumbrate. No canté victoria, que está con la comunicación con vos está bien. Por ahora. Creo que Bernardo tiene una pregunta. Sí, Roberto, digo, después de esta baja gradual que el gobierno anunció en septiembre y que ya más o menos se está acomodando porque viene en alza y va recuperando hasta diciembre, ¿imaginás que a partir de enero puede haber alguna mala noticia para el campo en temas de retenciones? Mirá, yo creo que no. Sí. A ver, supongo que no, porque sería el error más grosero que pueden estar cometiendo. Si vos al tipo le estás atrasando el tipo de cambio y al mismo tiempo le metés más retenciones, él ese estímulo de exportar y es el que te va a dar de comer en el corto plazo, ¿sí? Ojo, no tengo ni una maceta de soja, aclaro para que alguno no piense que yo tengo el interés en este tema, ¿no? Pero dicho esto,
acá tenés un problema que también es un problema ideológico. Reconozcamos que la 125 fue algo que le quedó atragantado al kirchnerismo. Sí. ¿Sí? Y estuvo también, Entonces, digo, como problema ideológico lo que vos planteás y escenario político, también estuvo este año todo lo que tuvo que ver con Vicentín, por ejemplo, y algún tipo de cuestiones que otra vez volvió a alimentar esa grieta entre el campo y el kirchnerismo. claro, por eso, a tu pregunta que es estrictamente económica, y la lógica indicaría que no, después por el otro lado decís, bueno, pero conociendo a esa gente, habiendo tenido 12 años de gobierno antes y ahora cómo se vienen comportando, por ahí actúan en contra de la lógica económica solo por una cuestión de prejuicio político, ideológico, ¿no es cierto? Esto es lo que te digo, no, la verdad que pienso que no, pero ¿quién puede afirmarlo? A ver, ahí sí lo tengo a Daniel, pero con audio. Ya te vimos, sabemos que estás ahí, Daniel. Así que te vamos a escuchar en vez de verte y escucharte. Empezabas a decir en qué situación estaban a esta altura del año en el campo. Sí, a ver, hay muchos temas que vi que tocó Roberto y coincido con todo lo que ha dicho. Mira, tenemos el 71% de la soja, digamos, ya vendida, misma proporción que el año anterior y campañas anteriores también. Incluso se ha vendido un poco más que maíz que la campaña anterior, 79 contra 77. Y básicamente lo que explicaba Roberto es tal cual. A ver, ayer hablábamos con la gente del fondo de cómo es el financiamiento de un productor. Productor promedio, digamos, el 38% solamente lo financia con crédito bancario, financiamiento bancario. El 62% restante lo tiene que hacer o con crédito comercial o con recursos de capital propio. Y ahí es donde está la cuestión, digamos. Al no dar moneda, que yo los escuché más temprano que hablaban de eso, no tener una moneda dura, el productor tampoco conoce mucho de alternativas financieras y no cree en bonos link, dólar link ni nada de eso. Y se queda en el grano, nos quedamos en el grano y lo vamos vendiendo cuando lo necesitamos para hacer las inversiones que mes a mes se van dando, pagar los sueldos, pagar los impuestos y vivir. Y esa es la normalidad. Y se lo explicamos con detalle al fondo para que no piensen, digamos, que hay ninguna mayor especulativa, ni especulación con devaluaciones, nada de eso. Esto es, digamos, la manera de defendernos que tenemos los productores ante, digamos, la falta de moneda, que es el principal problema de la Argentina, ¿no? Y después los derechos de exportación, que también ustedes estaban hablando y hablamos largamente de lo que ha sido, por ejemplo, cuando se bajaron a cero los derechos de exportación de maíz y de trigo, la producción se multiplicó tan rápidamente que, digamos, bueno, es espectacular el nivel. Y eso lo hablábamos también respecto a la sustentabilidad del modelo argentino, que necesita de rotaciones y necesita del maíz y del trigo, ¿no? Entonces, además de los problemas económicos que soluciona problemas, digamos, vinculados a la producción. Daniel, cuando ustedes ven que el dólar blue se mueve hacia arriba, como se movió en las últimas 48 horas después de haber caído bastante fuerte, ¿eso los cohíbe a liquidar, o mejor dicho, se convencen de que tienen que ir liquidando lo justo y necesario nada más? No, es que ahí hay otro problema y eso ya lo hablamos con Pérez y con el presidente del Banco Central en junio y le advertimos que iba a pasar esto y lo hablamos con la gente del fondo también ayer. La brecha lo que genera es que normalmente, digamos, nuestros insumos que tienden a tener un componente dolarizado, bueno, van copiando hacia el dólar más alto. Yo no hablo del blue, hablo del contado con liqui. ¿Por qué? Y si le restringen a los importadores o les refinancian, les obligan a refinanciar sus deudas en el exterior, el importador naturalmente tiene que buscar el dólar formal, que es el contado con liqui, que está ahí a esos niveles. Entonces, ese dólar es el que traslada a nuestros insumos. Entonces, nosotros tenemos esa... Sí. No, ¿cómo vio la reunión con el fondo? Digo, contar entre telones, ¿cómo estuvieron ustedes y qué balance hace de la reunión que tuvieron? No, a ver, realmente, como siempre, digamos, muy distendida, digamos, escuchan mucho, toman nota, preguntan, no hablan mucho. Y nosotros teníamos un programa de presentación con muchos temas, la evolución de la campaña, lo que estábamos hablando recién, sí. Este tema de la brecha cambiaria que les estaba tratando de explicar y que ellos, digamos, preguntan en ese sentido. Por supuesto, la política fiscal, el impacto de los derechos de exportación, de la cantidad enorme de impuestos que pagamos, no solo en cantidad de impuestos, sino, digamos, en montos. Bueno, cuál es el sector, el sistema de crédito y cómo está afectado, las perspectivas para la próxima campaña a la luz de un año climáticamente difícil que se viene en el mundo y también en Argentina, porque esta suba de la soja no es, digamos, nacida, digamos, de una especulación. Esto es producto, digamos, de menos producción que hay en el mundo, producto de
de la sequía, ¿no? Y eso también nos impacta a los productores argentinos, ¿no? Y de todo el paquete tecnológico que se ve resentido si las medidas no son las correctas, ¿no? Y en ese sentido, como el motor del campo, bueno, se pone en dificultades. Así que hablamos 1 hora y media, largamente, y realmente creo que fue muy fructífera la reunión. ¿Cómo lo notaron al Fondo Monetario respecto del gobierno? ¿Cómo les contaron algo de cómo lo ven al gobierno? ¿Bien plantado? ¿Con algún plan? ¿Con expectativas? ¿Cómo lo ve el Fondo Monetario? No hablamos nada de eso. Hubo alguna referencia nomás a lo que es, digamos, el rol del Fondo Monetario en estos momentos, donde el mundo, digamos, está con dificultades producto de la pandemia. Ustedes han visto que la mayoría de los países tienen caídas en sus productos brutos y bueno, están viendo cómo van a recuperar. Entonces, ahí sí, digamos, de lo que hablamos es de distinguir los problemas viejos que tiene la Argentina, que son muchos y que se van acumulando, a los problemas nuevos que vienen asociados, bueno, a las necesidades de la pospandemia, ¿no? Pero claramente ahí también hablamos de una necesidad de restaurar la confianza, de restaurar la moneda y el camino necesario de un consenso, digamos, al máximo nivel político, social, económico de la Argentina, que de alguna manera proyecte políticas de Estado para recuperar la moneda en primera instancia y una cantidad de cosas que creo que podríamos tener acuerdos para poner la economía competitiva en marcha, ¿no? Daniel, ustedes obviamente afincan todo lo que hacen en la realidad, ¿no? Lo que están viviendo todos los días, la realidad de cada productor. Ahora, escuchan mucho a los Kachanowski, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que los orientan, le muestran sus números. Según lo que gente como Roberto Kachanowski o colegas de él les comentan, ¿qué proyectan para adelante? Bueno, nosotros tenemos nuestros propios institutos de estudios económicos y les llevamos un montón de estadísticas y de miradas que las tenemos muy sustentadas en los números que nosotros hacemos todos los días, sin desmero, digamos, del profesor Roberto y todos los colegas. Sí. Y sobre eso es donde le opinamos. Y lo que vemos para adelante, digamos, primero es un mundo que nos tiene que traer esperanzas porque nos da la oportunidad. Si lo sabemos aprovechar. Y ahí, digamos, todo digamos, el bocado, la cucharada de buenas relaciones internacionales, digamos, mirar al Mercosur como una plataforma de exportación, que es verdaderamente lo que somos, y podemos sinergizarnos en nuevas negociaciones internacionales. Si lo que vamos a estar haciendo es dándole la espalda al mundo y poniendo chicanas, lo que vamos a hacer es espantar, digamos, al mundo que nos quiere comprar. Entonces, esencial eso, y después ese mundo que nos da esa oportunidad la tenemos que aprovechar nosotros con competitividad y con producción. La pregunta es para Roberto. Roberto, vos sabés que esto que acaba de decir Daniel, lo vengo escuchando desde chiquito, sí, hace un montón, desde chiquito, que esto de que el viento de cola, que el mundo es favorable, que si lo sabemos aprovechar, evidentemente pasaron un montón de trenes y no nos subimos a ninguno, ¿no? Perdimos todos, Mirá, a ver, yo estaba escuchando atentamente y obviamente yo creo que el sector agrícola ganadero es un puntal que va a empujar muchísimo para que salga Argentina. Pero acá seguimos pensando que con una cosecha salvamos todo. ¿Se acuerdan que antiguamente se decía, con una cosecha Argentina se salva? ¿Sí? Ya no es más así. Está en el grado de clientelismo político, de subsidios económicos, de empleo público, etcétera, que el campo no lo puede bancar, ni siquiera el sector privado en su conjunto lo puede bancar. Yo creo que perdimos todos los trenes. Siempre doy el ejemplo y me parece que es muy útil. Vos tomás el caso de Irlanda, donde a fines de los 80, principios de los 90, hacen las grandes reformas económicas. Irlanda es más chico que Mendoza, tiene 4,8 millones de habitantes, no tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta, no tiene litio, no tiene nada, y exporta 400.000 millones de dólares. Y ahora estamos esperando que Daniel nos diga cómo le va a venir la lluvia el año que viene para ver si exportamos 70.000. Estamos esperando eso nada más. ¿Se dan cuenta que lo que digo es Argentina tiene que exportar lo que tiene en el sector agrícola ganadero, pero tiene que agregar otros sectores también? Claro. Tiene que incorporarse al mundo. Cuando Argentina estuvo en el mundo, exportó, y hoy Irlanda tiene un ingreso per cápita de $70.000 por habitante por año. Y nosotros, con la pampa húmeda, con la vaca, con vaca muerta y con toda la música, tenemos $8.000 por habitante por año. Bien, Roberto, gracias por la comunicación, el contacto con La Nación Más. Gracias a ustedes y un saludo a Daniel. Hasta luego. Daniel, también te despido a vos. Daniel Pellegrino. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego ambos. Bueno, hablando de economía, hablamos un poco de política ahora, ¿no? Ayer
nos sorprendíamos. Ayer dábamos la información en medio del programa, caía primero lo que era un rumor de la salida de Bielsa, después lo terminamos confirmando, ¿no? Bielsa dejaba el gabinete y además no solo había que prestar atención en quién sacaba la ficha, sino quién ponía ficha. Y la puso Cristina la ficha, porque lo puso a Ferraresi un ultra cristinista, ni siquiera kirchnerista. Y además de perfil chavista, bueno, de todo esto nos va a hablar Martín Rodríguez Yebra, nuestro compañero. Martín, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Sí, lo que vos decías, el dato saliente no solo es la salida de María Eugenia Bielsa, que era, si querés, la principal apuntada o que casi nadie dudaba que estaba dentro de los señalados por Cristina Kirchner cuando habló de los funcionarios que no funcionan, sino justamente quién entra a reemplazarla, que es Jorge Ferraresi, el intendente en uso de licencia ahora de Avellaneda, porque nadie se va, ¿viste? Se pidió la licencia, va a ser el nuevo ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial y es un hombre de Cristina, vicepresidente del Instituto Patria. Hay una ley no escrita en la política argentina y sobre todo en el peronismo que es el que saca no pone. Exactamente. El que saca Diría no que pone. casi la política, pero en el peronismo es sello único. Sello único. No O se sea, dio. cuando alguien presiona muy fuerte para que se vaya un funcionario, no es quien después pone el reemplazo. Sin embargo, acá, en este caso, en el caso del secretario de Energía, Lanciani, ¿te acordás? Que lo reemplazó Claro. Darío Martínez. Y en el caso de Banoli, en Lancés, que termina reemplazado por la camporista Raberta, siempre pasó lo mismo en este gabinete. Está empezando a El cambiar que sacó, esto. puso. Me parece que la premisa ahora va a ser atención a quien saca, que es el que va a poner. Bueno, por lo menos es lo que está pasando en la lógica de este gabinete cada vez que desde el kirchnerismo se le apuntó fuerte a un funcionario. A María Eugenia Bielsa se la tenían jurada casi desde el primer día. Sí. Y te acordás por aquel famoso audio que se viralizó en su momento, ese sincericidio de María Eugenia Bielsa en el que dijo que alguna vez vamos a tener que explicar por qué robamos, ¿no? Hablando de la corrupción del gobierno anterior Sí. kirchnerista. Sí, bueno, sí. eso es algo que nunca terminó de digerir Cristina Kirchner, digamos que desde el peronismo, desde una dirigente que en definitiva termina dentro del gobierno, se señalara a la corrupción de su gobierno, que por supuesto ella niega. Martín, una cosa, porque en esa famosa carta de 9 carillas, Cristina habló de funcionarios que no funcionan. Y ahí empezamos a especular con toda una cantidad de nombres. Bielsa estaba casi primera en la lista Sí. de funcionarios que no funcionan. Se dijo, cambios de gabinete ahora no va a haber, porque si los hace Alberto es claramente porque los hizo Cristina y los pidió Cristina. Empezaron los cambios y precisamente porque los pidió Cristina, claramente. La primera fue Bielsa, pero dijo funcionarios. Funcionarios y funcionarias, claro. Exacto, en Faltan plural. los masculinos, decís. Claro, con lo cual digo, ¿sigue la lista ahora? Bueno, no está previsto que salga más gente, eso dicen en el gobierno, también decían la semana pasada que no iba a haber cambios. A Alberto Fernández nunca le gustó la idea, y esto lo trae desde su bagaje de Néstor Kirchner, de hacer cambios grandes de gabinete. Sí. De decir, bueno, salen 5, entran 5. Pero que este goteo que empieza con María Eugenia Bielsa puede continuar en las próximas semanas, no hay que descartarlo. Hay que mirar bien los movimientos y bien las presiones que puedan surgir desde el kirchnerismo más duro. Y hay que ver el papel que cumple Ferraresi, porque también es un hombre, a pesar de su indudable cercanía a Cristina Kirchner, es un hombre de la estructura del peronismo del conurbano bonaerense, un territorio que hoy está en fuerte disputa con la Cámpora queriendo meterse en casi todos los grandes distritos, y hay que ver si juega para el sector kirchnerista o más cristinista, digamos, Sí. desde su lugar en el gobierno, o si empieza a ser desde ahí un hombre que juegue para el sector del PJ que le está pidiendo, bueno, obras, acción y demás para una campaña electoral que va a ser muy dura el año que viene. ¿Será intención de Ferraresi, Martín, de recuperar el terreno perdido ante Arroyo con ese programa que le quitó de, reurbanización de villas? Bueno, una de las versiones que circula más fuerte en estas horas es que Ferraresi está pidiendo tener el mayor margen de acción posible desde este ministerio, que es un ministerio con mucha acción posible, ¿no? Sobre Sí. todo en un año electoral. Pero claro, a María Eugenia Bielsa se lo habían empezado a desmantelar. Hay que ver si le cumplen, y todas prever que sí, la promesa de volver a dotarlo de todas las herramientas que tiene para lucirse. En su momento Alberto Fernández decía que María Eugenia Bielsa iba a ser la estrella del gabinete, porque iba a ser quien realmente iba a empezar a mover un área muy postergada. Bueno,
no pasó, ¿no? Estamos viviendo las tomas de tierras, estamos viviendo un ministerio que prácticamente no ejecutó su presupuesto a lo largo de este año. Claro. Bueno, viene este nuevo ministro a cambiar las cosas, vamos a ver si juega fuerte políticamente y en definitiva, a quién termina respondiendo cuando empiece un poco más cerca la batalla Martín, política. haciendo esta lista hipotética de funcionarios y funcionarias que no funcionan, digo, a ver, Cristina dio esta carta y después le mandó una lista a Alberto Fernández de los ministros que quiere rajar. Esto seguro. De hecho, terminan echando primero a María Eugenia Bielsa, pero hay más en la lista. Y si uno empieza a hacer un poco de memoria, las personas que se le cruzaron a Cristina en el camino, hay varios. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, escribió un libro contra Cristina. Sí, ella lo marcó en la carta, ¿te acordás? Exactamente. Los que escribieron libros contra, Los ¿no? que dijeron que me iban a meter presa. Massa. ¿no? Ujú. Bueno, Exacto. Massa es diputado, presidente de la Cámara, no hay un gabinete donde echarlo. A Massa lo eligió el pueblo, no lo eligió un presidente, ¿no? Pero El Massa gabinete- tiene su gente, ¿no? Claro. Massa tiene a Meoni, por ejemplo. Bueno, tiene a el Meoni. Ministerio de Transporte, que es una caja también muy importante, a la que además Massa está reforzando Sí. desde los cambios que metió en el presupuesto. Mm. No es necesariamente Meoni uno de los apuntados por Cristina, pero hay que ver qué pasa si se desatan más fuertes las tensiones. Vilma Ibarra, vos decías, bueno, si el presidente entregara a Vilma Ibarra sería un gesto muy sorprendente, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy porque- fuerte porque es una persona de su máxima confianza, es quien le firma los decretos, en Claro, le definitiva. cuida la firma al presidente. Exacto. Exacto. Ahora, igualmente hay que seguir con atención, Martín, todo lo que estamos hablando, porque son los movimientos de la política, que además son los encargados de generar o no confianza. Claro. Porque cuando uno habla de, por ejemplo, situación de la economía, habla también de lo que detrás de la política aparece. Dicen, nada que pueda mostrarse como intento de la economía puede llegar a generar confianza si está el Instituto Patria atrás. Ahora, y si Cristina, como un Pac-Man, empieza a comer posiciones dentro del gabinete, hay que prestarle atención, ¿no? Bueno, claro, sí, y hay que prestar atención a cómo impactan o qué apoyo terminan teniendo las medidas, si querés, un poco más promercado, más heterodoxas, como quieras llamarlas, que está tomando el ministro de Economía, Guzmán. Sí. Ministro que en principio tiene el apoyo de Cristina Kirchner y hasta ahora algunas de esas medidas, la principal y si querés la más irritante, que puede ser la reforma de la fórmula de actualización jubilatoria, por ahora está poniendo la cara al kirchnerismo Claro, duro, ¿no? claro. O sea, la directora del ANSES, que es Fernanda Raberta, persona de la Cámpora, dijo que se venía la fórmula de la alegría. O sea, una militancia del ajuste bastante impactante que da la impresión de que por lo menos alguna parte de esos cambios tienen el apoyo o por lo menos una licencia por parte de Cristina. Ahora vamos a ver qué pasa si la situación no sale tan bien, ¿no? Y empieza a forzarse otra agenda. Dos cosas, ¿no? Una es, podemos, no sé si hacer la lista de los futuros ministros que se van a ir, pero uno sí puede especular, por información periodística que tiene, de cuál es la lista de los ministros que Cristina no se banca. Sí, Culfas, ¿no? por ejemplo. Culfas. Matías Culfas es uno, otro que escribió algún libro que no le gustó mucho a ella, el libro de los 3 kirchnerismos, en el que era muy crítico de la economía. O sea, tenés a de Meoni, Kicillof. si es que lo considerás como que es masista puro. Tenés a Culfas, en donde ella directamente no se lo banca. No, personalmente, y además cuestionan desde su sector mucho la gestión de producción, del área de producción, sí. Bien. También está la situación de Rafecas, atención, ¿no? Bueno, porque claro. no es gabinete, pero es un hombre elegido por el presidente. Sí, pero si querés ahí te hago un lazo a la ministra, que sí es del gabinete, que es Marcela Lozardo, Claro. socia de Alberto Fernández en el estudio Otra que tenían no se juntos. banca. No, Cristina no la puede ni ver y además le ha mandado a ladrar, por ejemplo, a Leopoldo Moró la semana pasada cuando la criticó y la destrató públicamente diciendo que qué curioso que se preocupe ahora por el caso de Rafecas cuando no hizo nada por los temas importantes de la justicia. Entiéndase, los temas de Cristina. Bien. O sea, es otra ministra que está apuntada por Cristina Kirchner, pero también es tan cercana al presidente que a uno le costaría imaginar el momento en el que el presidente le suelte la mano, ¿no? Porque sería un gesto tremendamente fuerte. No es el caso de Bielsa, por más que venga de la mano de Alberto Fernández, no era alguien de su círculo íntimo de confianza. Bien.
Martín, un abrazo. Igualmente. Chao. Nos vamos a España. En España se está viviendo una situación, ustedes saben, muy particular con el rebrote de coronavirus, de COVID-19, y situaciones que empiezan a aparecer, ¿no? Ahora de puertas al verano argentino de este hemisferio, que tiene que ver con la posibilidad de viajar y demás. Ahora España está imponiendo el hisopado obligatorio a todo el que entra a España, o por lo menos esta es la intención después de lo que está pasando con el rebrote. Y además también se supone que va a llegar la vacuna a España antes que a otros lugares. ¿Cómo va a ser el reparto, la distribución de la vacuna allí en España? Está Silvina Ahmad para hablarnos de todos estos temas. Nuestra compañera Silvina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes para todos. Bien, bueno, contame una cosa. Primero, ¿cómo están? ¿Están complicados, no? ¿Están igual que hace unos días? La situación es distinta en cada parte de España, realmente. En Madrid, por ahora, estamos transitando lo mismo que te comentaba hace unos días. Hay un confinamiento reducido a algunos barrios, no está extendido a toda la comunidad, pero hay otras comunidades que están viviendo días intensos, cierre de restaurantes y bares y no hay nada para hacer. Algunos también redujeron, justo hoy anunciaron medidas más extremas, por ejemplo, en Burgos, que ni siquiera se pueden reunir más de 3 personas en una casa. Digo, cada comunidad está tomando decisiones particulares para enfrentar los casos de rebrotes. En el caso de Madrid, en estos últimos días se vieron reducidos los números de contagios, entonces por eso también estamos atentos a qué pasa a continuación. A ver cómo sigue. Sí, exacto. Bien. Pero como bien comentabas vos, la nueva medida, la novedad, digamos, de esta semana, es esta nueva medida que se impuso en Barajas, en el aeropuerto. Esto es una medida que se viene pidiendo hace bastante tiempo, dado que los otros países de Europa ya empezaron a imponer ciertas restricciones a los ingresos. Esto no venía pasando en Barajas, esto no pasó en ningún momento desde que, digamos, se reabrieron las fronteras después del estado de alarma, ¿no? Bien. Con lo cual era algo que se esperaba que pasara en cualquier momento y se anunció esta semana. Silvina, estamos con Diego también, Laje, obviamente, ¿no? Para seguir la información. Hola, Diego. Hola. España con lo que está pasando con el descenso de los casos. Al mismo tiempo, el país superó la macabra marca de las 40.000 muertes. Y además, ahora se viene el fin de semana. Y vengo siguiendo las noticias españolas y parece que todos los fines de semana la policía cierra fiestas clandestinas que quizás terminan siendo festivales de contagios. ¿Está haciendo algo Madrid puntualmente para frenar estas fiestas clandestinas y frenar esa tendencia, al menos entre los jóvenes? Mira, lo que se ve muy intensamente es la circulación de la policía a partir del horario del toque de queda. Lo que pasa es que en Madrid, a diferencia de otras comunidades que pusieron un toque de queda muy intenso y muy estricto, que a veces va desde las 10 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana, en el caso de Madrid usó como la franja más corta, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y eso hace que un poco la vida nocturna tenga un cierto fluir. Y esto es lo que un poco comentaba. Hay gente que no se va a la casa después de las 12 de la noche, si bien cierran todos los bares, restaurantes, y hay mucha circulación policial. Lo que está pasando sí es que muchos por ahí vecinos están más atentos a denunciar si escuchan ruidos molestos en algunos edificios. Y acá, como bien saben, es una ciudad, digamos, que reúne muchísima juventud, gente que viene, los clásicos Erasmus, que son los que vienen a hacer intercambio estudiantil de otros países de Europa, y que vienen un poco en busca de diversión y están tratando de mantener su estilo de vida. Lo cierto es que hay restricciones, hay multas muy severas, y hay un cierto miedo también al toque de queda. Yo te puedo decir, porque lo he visto en las calles, que a partir de las 11:30 de la noche ya la gente empieza a apurarse para volver a casa para evitar un poco estas medidas. Claro, Silvina, por otro lado me gustaría tratar de entender cómo es el impacto económico de esto, cómo viene la cosa. Parece que están frenando los contagios. En lo económico, ¿cómo va? Bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se hizo fue una fuerte defensa a lo que es el sector de hostelería, que como bien se sabe, es uno de los que reúne, digamos, la mayor cantidad lo que más produce aquí. Y sí es cierto que acá más o menos se mantuvo una cierta estabilidad, pero hay reclamos muy fuertes de otros sectores, el sector, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el teatro, la cultura y la hostelería en otras partes, en otras comunidades donde se cerró por completo. Estamos hablando de que en Barcelona, que sabemos
sabemos que es una ciudad que concentra un movimiento gastronómico importantísimo. Están cerrados todos los locales y se ha extendido 10 días más, con lo cual hay fuertes reclamos de los trabajadores y de los empresarios, por supuesto. La verdad es que el panorama no es muy alentador. Claro. El gobierno había sido muy insistente en decir vamos a hacer como última instancia estas medidas de cierre total porque impactan en la economía, pero lo cierto es que la están aplicando ahora y no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Hay que ver cómo esto, digamos, qué balance se hace una vez que terminen las medidas. Bien, Silvina, gracias. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Es Silvina Ahmad desde Madrid. Pero volvemos a Buenos Aires, sí, nos vamos a Olivos. Allí está Jero Mura, nuestro compañero. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Y aquí estamos frente al portón verde de la Quinta Presidencial, sobre la calle Carlos Villate. Bueno, el presidente aislado, ¿no? ¿Cómo va a gobernar desde Olivos? Esa es la gran pregunta, la gran incógnita planteada a partir de ayer. La realidad es que el presidente, según dicen desde su entorno, Fernando, está muy activo a través de WhatsApp, Telegram, delegando, por ahora delegando, sobre todo en Santiago Cafiero, su jefe de gabinete, que hoy a las 4 de la tarde se va a reunir en la Casa Rosada con Jorge Ferraresi, que asumiría la próxima semana cuando el presidente deje el aislamiento en caso de ser confirmado nuevamente que sea negativo en lo que es este cuadro sospechoso de COVID luego de la confirmación de que Gustavo Vélez haya sido positivo. La realidad es que en este caso está delegando en Cafiero, que no está aislado, por ejemplo, porque hay muchos que han quedado como sospechosos. La delegación, se trata de la delegación que estuvo en La Quiaca y también en La Paz, en la gira, en la vuelta de Evo Morales a Bolivia. ¿Por qué? Porque Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos, como pudimos ver en la foto... Sí, como se está viendo ahora, ¿no? Tenemos ahora en pantalla la foto. Exacto. Exacto, ahí estaba la comitiva que acompañó a Evo Morales, esa famosa foto que tanto escándalo hizo, porque la realidad es que no se estaba respetando el distanciamiento, algunos estaban sin barbijo, y bueno, y con el riesgo que implica la situación de pandemia, es que, y a propósito de que se confirmó que Vélez es positivo, bueno, surge la duda de quiénes más se pudieron haber contagiado. Bueno, a lo que le dijeron a Vélez es que como él presentó, le confirmaron que fue positivo el día lunes, le pidieron que se aísle él junto con las personas que estuvieron en estrecho contacto en las últimas 72 horas. La foto es del lunes. Lo que dicen los médicos, atendiendo a los tiempos y al proceso de contagio, es que Vélez probablemente estuviese contagiando o con chance de ser alguien que pudiese contagiar en ese momento. Por eso, la preocupación de Guado de Pedro, que estaba a codo. Yo iba a decir 10 centímetros, no, codo a codo. Es más, de hecho, en la distancia de 1 metro estaban Alberto Fernández, Guado de Pedro y Vélez, o un poco más de 1 metro. Todos pegados, todos juntos, pegoteados, en un lugar encerrado. A ver, digo esto porque el mismo presidente que en algún momento dijo querían correr, ahí están las consecuencias, y le echó la culpa del coronavirus a los runners. En esta foto se ve claramente cómo se reunió, primero con más de 10 personas, esto está clarísimo, ahí hay por lo menos 20 en la foto, sin distanciamiento y en un lugar encerrado. Un disparate. Además, un presidente que es paciente de riesgo. Y ahora las consecuencias, ¿no? Vélez contagiado y todos en capilla, en cuarentena, o por lo menos con distanciamiento preventivo, esperando qué es lo que le puede dar el segundo hisopado, porque a todos el primer hisopado le dio negativo, pero es un hisopado, como dicen, mentiroso, porque hay que esperar a los 8 días a ver si evoluciona o no evoluciona alguien en un posible contagio. Hay que ver. Sí, lo que dicen desde el entorno del presidente es que él está bien, sin síntomas, cumpliendo con este protocolo, aislado en la casa de huéspedes de la Quinta Presidencial, luego de esta información. La realidad es que el fin de semana el presidente va a ser sometido nuevamente a un hisopado y entre el martes o miércoles de la semana próxima tendríamos el resultado. Él cuenta con que el jueves ya podría retomar las actividades.
actividades que se vieron suspendidas por esta cuestión. Él tenía previsto en el día de hoy visitar una fábrica que contrata a ex reclusos en la provincia de Buenos Aires y la semana próxima pensaba viajar a Río Negro. Bueno, todo esto va a continuarse a partir del 21 de noviembre, esa es la situación. Pero bueno, como decíamos, mientras tanto, confía en que Santiago Cafiero se va a encargar de muchas de las cuestiones que tenía previsto para estos días. Jero, entonces para la asunción de Ferraresi tenemos que esperar como mínimo hasta el 21. Exacto, para que asuma en la cartera de Hábitat el intendente de Avellaneda, que hoy se va a reunir con el jefe de gabinete, va a tener que esperar a que el presidente salga de este aislamiento obligatorio para jurar en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Va a haber que esperar a que le dé negativo nuevamente al presidente el hisopado que le realicen. Recordemos que es una formalidad que sea Alberto el que le toma juramento, que Ferraresi puede llegar a asumir previamente, pero bueno, el acto quizás se postergue hasta ese 21, cuando el presidente quizás pueda estar en condiciones de hacer ese acto, ¿no? Sí, y también hay que seguir de cerca la cuestión de que son varios los aislados, porque lo que dicen desde el entorno de Vélez, para explicar un poco cómo llega esta cuestión, Vélez, su esposa, realiza trabajos sociales en barrios vulnerables, al parecer por lo que dicen se habría contagiado realizando este trabajo y se habría visto con su hija, con la que Vélez cenó el domingo, y ahí es donde se habría contagiado. Por eso es que él sostiene que fue posterior al viaje a Bolivia, no habría que tener miedo, pero la realidad es que tenemos aislado no solo al presidente, está el vocero presidencial Juan Pablo Biondi, el secretario de la presidencia Julio Vitovelo, el diputado Eduardo Valdés, el canciller Felipe Solá, está el ex senador Jorge Tayana, Tristán Bauer, está también Eduardo Guado de Pedro. Digo, son muchos los nombres que un equipo de fútbol, hoy por hoy son sospechosos. Sí, todos negativos hasta ahora, esto hay que aclararlo. Me hiciste acordar, Jero, ahora que hablaste de Valdés. Miro la foto y Valdés dijo, la verdad es que no nos dimos cuenta que no había distanciamiento. Valdés. ¿No se dieron cuenta que había distanciamiento? Dale. Si estaban tocando codo a codo al comenzar de al lado. ¿Cómo que no se dieron cuenta que había distanciamiento? Tan difícil. Vos fijá, Alberto Fernández está con un codo tocando Guado de Pedro, con el otro codo tocando a la ministra de... ¿Quién es esa? Ahí me parece que está Todesca, ¿no? ¿Es Todesca? No llego a distinguir bien. Bueno, es Todesca, sí. Bueno, a la economista. Están todos codo a codo. ¿Cómo que Valdés, cómo que no se dieron cuenta que no había distanciamiento? Además no es, viste que te dicen para minimizar, ¿qué te dicen? Mirá, para minimizar el riesgo es uso de barbijo. Bueno, no estaban con barbijo. Para minimizar el riesgo aún más, distanciamiento de 2 metros. No había distanciamiento de 2 metros. Para minimizar aún más todavía el riesgo, al aire libre. Sí. Bueno, estaban encerrados. Pero aún más, para ser más precavido todavía, las reuniones no tienen que durar más de 15 minutos. Estuvieron cenando un montón de tiempo. Valdés, por favor, tampoco somos chicos, ¿no? Como para que nos engañen de esta manera. Y encima, Fernando, se saca una foto. Porque digo, a ver, si hubiera, de alguna manera, si son un poco pillos, no se hubieran sacado la foto, hubieran estado reunidos, estaba mal claramente, y la foto hubiera sido en un espacio al aire libre, en otro contexto, en otro momento. Sí, pero no, ni siquiera eso. El que estaba con barbijo es Tayana, ¿no? Que está allá en la punta, en el fondo. Sí, había en ese lugar, en el fondo, en la punta de atrás de la mesa, donde está Tayana con barbijo, había 2 o 3 con barbijo. Ahí sí había 2 o 3 que dijeron, che, esto viene pesadito, ¿no? Nos cuidamos un poco. Hay un caso más curioso, que es el de la ministra Gómez Alcorta, ministra de Género y Diversidad, que ella ya tuvo COVID y que dicen que por eso no fue hisopada, más allá de que hay un aislamiento preventivo. Pero bueno, esa es la realidad. El resto, todos han sido hisopados, hasta el momento negativos, probablemente en los próximos días sean testeados nuevamente. Para mí es Gómez Alcorta, es Gómez Alcorta. Al lado del presidente. Es Gómez Alcorta y es verdad lo que dice Jero, que tuvo COVID hace 2 meses. Claro. Y es lo que plantearon hoy. Bueno, está muy bien. Jero, perfecto. Si tenés alguna novedad, nos volvemos a comunicar. Por supuesto. Hasta luego. ¿Está Marcelo Peretta? ¿Ya? ¿Lo puedo saludar? Marcelo Peretta, secretario general del sindicato, lo voy a decir bien, argentino de farmacéuticos y bioquímicos. Marcelo, ¿cómo va? Hola Fernando, buenas tardes, gracias por llamar. No, al contrario. A ver, algunas cosas para hablar de la vacuna, voy a hablar en un minuto nada más. Pero ¿cómo está el tema de la reglamentación de la ley de marihuana?
Bueno, empieza a avanzar. Eso es muy importante. La gente tiene que saber que es un instrumento terapéutico, que es un medicamento. Digamos, empezó con mucha desconfianza de la gente, porque dice, no, ¿qué? ¿Le voy a dar esto a mi hijo? ¿Se va a hacer adicto? No, Claro. esto es un medicamento. A ver, se congeló la imagen de Marcelo Peretta. Estaba empezando a hablar del tema de la ley de marihuana, que avanza efectivamente en un debate que vienen dando ya un grupo de madres que está insistiendo y mucho para que esto pueda prosperar, que es la faceta obviamente médica, medicinal de la marihuana, y que además está probada en el mundo, no hay demasiado que explicar, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a hablar de esto con Marcelo Peretta, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. ¿Hacemos una pausa? Dale, mientras recuperamos la comunicación, ya venimos. Ya volvemos a hablar con Marcelo Peretta sobre el tema de la marihuana, ¿no? Legal, en realidad, medicinal. Pero antes hacemos un viaje internacional, nos vamos con Diego Laje hasta el Vaticano. ¿Y por qué, Diego? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Tenemos una noticia de ultimísimo momento. El Papa Francisco saludó al presidente electo Joe Biden hace instantes. Recordemos que es tradición del Vaticano esperar hasta que los resultados estén confirmados. Recordemos también que Joe Biden sería el segundo presidente católico en toda la historia de Estados Unidos. El primero fue John Fitzgerald Kennedy. Y en este contexto se acaba de anunciar a través de un comunicado de la Santa Sede que el Papa saludó a Joe Biden en este momento y lo reconoció, por supuesto, como el próximo presidente de Estados Unidos. Ultimísimo momento, Fernando. Bien, es el reconocimiento de un Estado más, ¿no? El Estado Vaticano, en este caso reconociendo la presidencia de Joe Biden, mientras todavía Trump sigue pataleando. ¿Está Marcelo Peretta? ¿Lo puedo saludar ya o no? Sí. Marcelo, Hola. A ver si estamos ahora de vuelta. Sí, ¿me pueden dar un poquito más de retorno? Ahí yo los escucho. A ver si... Ahí? ¿Cómo nos escuchás ahora? Dale. Viste que Dale, antes la sí, te excusa en época de normalidad era se cayó el sistema. Ahora la excusa es y estamos en pandemia. Todo se escuda detrás de la pandemia. Pero bueno, Marcelo, estábamos hablando del tema de la legalidad de la marihuana, ¿no? En su aspecto medicinal, obviamente. ¿Avanza Correcto. o no avanza? ¿Cómo crees que va a cerrar? Sí, yo creo que va a avanzar. Se ha logrado el consenso suficiente en estos años. Vos sabés que mucha gente tenía temor, que bueno, la adicción que le puede generar, particularmente a los chicos. Sí. Hay que llevarle tranquilidad, es un principio activo que da buenos resultados, particularmente en esclerosis y algunas otras patologías como el glaucoma, como pacientes que necesitan sedación oncológica o analgesia para el dolor, ha demostrado efectividad. Y hay que reglamentar en este aspecto la elaboración que tienen que hacer los laboratorios o la autorización también en elaboración a la farmacia, porque esto es un extracto medicinal, Fernando. Es decir, se hace en base a justamente a trabajar con esta planta y se extrae el CBD, que es el principio activo. Tiene muchos principios activos, ¿no es cierto? Pero no es el THC, ese ¿Cuándo? Bueno, otra vez se congeló, Marcelo. estimulante, sino que este tipo, como cualquier otro medicamento, le da tranquilidad a la gente porque se prescribe una dosis adecuada, se prepara en una concentración adecuada y no es bueno que se ande haciendo en los balcones este cultivo individual que obviamente muchas madres quieren hacer para solucionar el problema, pero es mejor que esto se haga en los laboratorios de las farmacias y en el laboratorio principal que se va a elaborar con los que autoricen, por supuesto, cumpliendo los protocolos que dice ANMAT, ¿no? ¿Cuándo crees, Marcelo, que va a estar operativo el tema? Mira, yo creo que está bueno que la reglamentación salga antes de fin de año. Nosotros nos da la impresión que hay consenso político para que ya el año que viene ya encaremos con una reglamentación aprobada que permita, como todo medicamento, que el médico lo prescribe, va al farmacéutico, lo prepara, o ya viene preparado del laboratorio. Es decir, esto tendría una dualidad, es decir, o lo prepara el farmacéutico o ya viene de los laboratorios autorizados, ya envasado como cualquier medicamento terminado. Contra la receta, por supuesto, del médico que lo prescribe y la dosis,
porque esto tiene son una determinada cantidad de gotas que hay que poner, a veces se mezcla con la comida, porque a veces es medio desagradable el sabor y hay que evitar que a la persona, al paciente, le dé náuseas, pero eso todo está Claro. bien encaminado y lo importante es que se disponga de este principio activo como ya hay en otros países. Así que yo me parece que es un avance terapéutico. Bien. Marcelo, nos metemos en el tema de las vacunas. Hay algo que te quiero preguntar como representante sindical del sector farmacéutico. ¿Están preocupados en el sector por cómo va a ser la cadena de conserva de la vacuna? Bueno, nos llegó información que requeriría una cierta cadena especial de frío, alguna de ellas. La de no Pfizer, todas. 80 grados bajo cero, dicen. Claro, entonces, bueno, estamos estudiando a ver qué, digamos, especificaciones tiene. Normalmente nosotros estamos bien preparados, digo, la industria farmacéutica, las droguerías y las farmacias, con trazabilidad de frío. Eso tenemos que llevarle tranquilidad a la gente. Por eso es importante, en el caso que se apruebe, que esté esto en manos del farmacéutico y que esté exclusivamente en farmacia. Así que la cadena de frío la garantizamos para muchos otros medicamentos y si digamos, en lugar de menos 20 grados que normalmente tienen esto, o entre 2 y 8 grados positivos, los medicamentos que necesitan refrigeración básica, bueno, habrá que tal vez utilizar un refuerzo con hielo seco o un envase especial. Pero ahí no vemos nosotros problemas. Yo te digo la verdad, hoy todo el sector farmacéutico, o gran parte del sector farmacéutico, estamos hablando respecto de la seguridad de estas vacunas, Fernando. Se habla mucho de la efectividad. Fíjate vos que las noticias salieron que el 90% de efectividad es la de Pfizer, el 92% de efectividad es la rusa, pero ninguna salió a decir que es el 100% segura. Y eso es lo primero que tiene que decir. Todo medicamento, toda vacuna, primero tiene que ser segura, es decir, no tiene que provocar efectos secundarios. Cuando uno analiza los 20 y pico de grupos de investigación que se están llevando adelante, uno ha encontrado pérdida de mielina, que es una capa de grasa que cubre la neurona, daño neurológico y fallecimientos. Hubo 4 muertos en pacientes jóvenes, muchos de ellos, que después se salió a decir que eran placebos. Ningún placebo mata a un paciente sano, eso digámoslo. Seguramente fue la reacción adversa a una vacuna que está experimentándose. Entonces lo correcto es esperar los tiempos suficientes hasta que los laboratorios nos puedan dar garantía. Lo que necesitamos, todos los farmacólogos argentinos, todos los argentinos en definitiva, saber que una vez que nos inyectamos el líquido, ese líquido sea segura, porque de nada vale que provoque los anticuerpos, la defensa, o sea efectiva, que no muy efectiva es porque se necesita 2 pinchazos. Habría que ver si realmente es tan efectiva como se dice para provocar los anticuerpos, pero antes tiene que ser segura. Entonces, estudiemos un poco más la vacuna y mientras tanto, al menos es una posición que tenemos algunos epidemiólogos, apostemos a lo que es la biología, la inmunidad natural, más ahora en esta época del año que viene la buena temperatura, que cayó la curva. ¿No Marcelo, ¿sos antivacuna vos? No, de ninguna manera. Ah, ok. No soy antivacuna, es más, me podés googlear, yo vacuno todos los años a mis pacientes, pero frente a esta vacuna rápida del COVID, sí, estoy en contra. Soy honesto porque la información que me llegó me da la seguridad que todavía le falta más investigación. Y los propios laboratorios, fíjate vos, que pidieron inmunidad legal. ¿Por qué? Porque saben que es insegura. Sí, te escucho. Marcelo, como digo, en caso de que salga una vacuna que dé todas las garantías, que esperemos que sea así y que se pueda aprobar en los próximos meses, ¿cómo imaginás el plan de vacunación y sobre todo el rol de los farmacéuticos en este sentido? Bueno, una vez que se, garantice la seguridad, por supuesto, los farmacéuticos vamos a estar ahí acompañando, como todos los años hacemos con todas las vacunas. Fíjate que la gente hoy se vacuna en la farmacia, no solamente la vacuna gripal, las otras también. Llegará al laboratorio, el laboratorio las distribuye a través de las droguerías y en las farmacias, la mayoría de las 13.000 farmacias ya hoy dispone de un gabinete de aplicación de inyectables y la gente irá y se le aplicará si están en los grupos de riesgo. Fíjate vos que se empezaría con ciertos grupos de riesgo primero, porque no va a haber una totalidad. Yo en eso, una vez que la vacuna esté segura y esté aprobada, no veo mayor complicación. Pero Marcelo, a ver, perdóname, sí. Lo de la efectividad
entiendo lo que decís Sí. lo de los porcentajes. Estimaban que Sí. en un 60% de efectividad ya una vacuna sirve como para frenar una pandemia. Esto es lo que hablé yo con algunos médicos. No, pero Fernando, permitime que te haga una aclaración. Sí, a ver, dale. Un medicamento, sea una vacuna o cualquiera, 60% de efectividad es inaprobable. El piso para aprobar cualquier medicamento es 90%. Porque vos tenés que, para que la gente entienda qué significa 90. Significa que yo aplico 100 vacunas y solo 90 van a prender, en este caso, los anticuerpos. Sí. Menos que eso es éticamente inaceptable. Es el piso que le piden todas las autoridades, FDA, ANMAT, EMEA, Te piden para ese todos 90. los medicamentos de efectividad. Igual, claro, exactamente. Está muy bien. Pero antes está la seguridad. Insisto Bueno, a en eso esto, iba, que a no es eso menor. iba. La eficacia podés tenerla o corroborarla antes. Ahora, la seguridad tenés que esperar un tiempo largo para estar seguro. Y el tiempo es esperar años. Eso no va a pasar en este caso. Estás en lo cierto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. Tenés que esperar al menos un año. 2 o 3 sería lo lógico. Es decir, ¿cómo es el proceso? Vamos a hacer de cuenta que vos sos el voluntario. Venís a mi laboratorio o venís al hospital militar que os está haciendo un testeo y yo te inyecto, ¿no es cierto?, la vacuna. Empiezo a monitorearte, anotás, firmás toda una planilla con todos tus datos y te voy llamando todos los días o todas las semanas, cómo te sentís y vas informando. Pero ¿qué pasa? Vos de repente los primeros meses estás bárbaro. Si no, mirá, me dolió un poquito el pinchazo, pero después relajado, todo perfecto. ¿Qué pasa? Al año, máxime que esta es un método nuevo de elaboración de vacunas, puede aparecer este daño neurológico porque el ARN del virus que se utiliza es un corte especial que hay que ver cómo evoluciona. Ya ha habido casos en el pasado de pacientes que han disparado problemas neurológicos. Mira, lo más grave es esto, es la pérdida de mielina, que es la capa de grasa que cubre las neuronas. Entonces, Pero espera. hay que analizar esto. Marcelo, esto es importante que la gente se vea. Déjame Sí, que te escucho. cierre con esta pregunta, ¿no? La última que te hago. ¿Cómo no? Con lo cual, vos, si la vacuna viene en diciembre, te dicen, está la vacuna rusa, es segura, es eficaz y es segura. Vos decís, no, voy a esperar 2 años por lo menos para dármela. Sí, yo a mis pacientes les voy a decir eso, por 2 razones. Primero, porque esta vacuna, vos sabés que ya se está haciendo ad referéndum de que esté aprobada, lo cual es una locura. Ningún medicamento se hace antes que esté aprobado. Esta es la primera vez en el mundo. Sí. Segundo, porque ¿sabés cuál es la mejor vacuna? Fernando, en este momento, la inmunidad natural, salir, oxigenarse, caminar, hacer actividad física, adelgazar, cuidar la preexistencia, si sos hipertenso, cuidar tu presión arterial, si sos diabético, tu diabetes, si sos un paciente oncológico, cuidate y controlate mucho. Y además hay medicación, fíjate vos, está la ivermectina, el ibuprofeno, la dexametasona, el remdesivir, el favipiravir, el lopiravir, el plasma de recuperado. Démosle un respiro a la gente que si tiene la sintomatología del COVID, que en muchos casos ni siquiera la tiene, hay medicación y dejemos que la vacuna se estudie lo suficiente. Bien. Y cuando esté segura, ahí todos nos vacunamos. Marcelo, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias Chao, a vos. hasta luego, Marcelo Un abrazo. Peretta. Tenemos que hacer una pausa. Atención, cuando volvamos con Diego Laje vamos a tener información internacional otra vez de Estados Unidos. ¿Cómo está el tema de la elección? Biden, presidente electo. Trump dice también que ganó las elecciones. ¿Cómo sigue esta historia? Hay más, después de la pausa. Bueno, atención, voy a saludar a mis compañeros, veo que ya se están preparando ahí. Acá estamos. Sí, sonrisita y Firmes. sonrisita. Y son los chicos lindos del programa, hay que decirlo. Sofía Terrible y Esteban Lafuente. Los pibes lindos del programa van a empezar a hablar ahora. Sí. Hola chicos, ¿cómo les va? Dice Fer, ¿cómo estás? Fer? Bien, ¿cómo andan? Bueno, Bien. a ver, varios temas para hablar con ustedes si quieren, pero yo empezaría por uno que tiene que ver con el bolsillo de la gente y los precios máximos. Exacto. No solo precios máximos, sino productos que desaparecen de la canasta de precios máximos, ¿no? Sí, venimos con una noticia no muy linda, si querés, ¿no? Que es que a partir de este momento, a partir de esta mañana, mejor dicho, desaparecieron 50 categorías de precios máximos, que es esta medida que congela los precios, que le pone un precio máximo, que estaba extendida hasta el 31 de enero del año que viene. Bueno, ahora te cuento, Fer, que si vas al supermercado y vas a buscar, por ejemplo, café, algunos vinos, arroz integral, algún quesito, un quesito brie, eran
eran todos productos, digamos, bien, ¿no? Bueno, esas categorías por el momento desaparecen de precios máximos, es decir, van a tener una suba gradual, dicen, ¿no? Hay que ver, porque esto es un reclamo que ya venían llevando las empresas fabricantes de alimentos, ¿sí? Porque esta medida de congelamiento de precios rige desde inicios de la pandemia, con 2 subas en el medio, en julio y en octubre, pero que no fueron suficientes, decían los fabricantes. Bueno, ahora las habilitaron, les pidieron, la Secretaría de Comercio Interno les pidió, tráeme una lista con los productos que vos necesitas que yo te saque de precios máximos. Bueno, les empezaron a habilitar estas subas graduales. El impacto en el bolsillo para el que nos está mirando, les voy a decir, la verdad es que va a ser leve por el momento, porque como les decía, son categorías que podés reemplazar, ¿sí? Que son bienes más suntuosos, que capaz tenía algún tema importado o que eran bienes, digamos, un poquito más de lujo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero hay que considerar que, bueno, ya se está abriendo un poco la puerta a revisar el tema de precios máximos, que recordemos que los fabricantes de alimentos no es una medida que les alegre mucho. Y esto, además, en un contexto en el que hoy vamos a conocer un dato clave, ¿no? Que es el de la inflación. Claro. Así es, Fer, porque el dato, como decía recién Sofi, se va a conocer la inflación del mes pasado con el elemento de que cuando uno mira el acumulado de los últimos 12 meses de la inflación general en un contexto donde hubo congelamiento de tarifas, entre otros, pero también de alimentos, los alimentos vienen subiendo 4 o 5 puntos por debajo de la inflación general a partir de precios cuidados y este congelamiento de precios máximos. Por eso el impacto en el bolsillo, ¿cuál va a ser? No se va a sentir en el número de hoy, pero sí posiblemente en los meses próximos, cuando este descongelamiento de los precios empiece a llegar a las góndolas y veamos una recomposición de la categoría de alimentos y otros que comentaba Sofi, que hasta ahora venían retrasados de la inflación general. El otro dato también es que en un contexto donde el presupuesto que se vota hoy, que todos entienden que va a ser ley, prevé una inflación para el año que viene menor a este año, cuando se empiezan a dar todos estos descongelamientos y se prevé también una suba en las tarifas, ahí es el dato que empieza a hacer ruido en cuanto a cuál va a ser el sendero de la inflación. El presupuesto prevé algo que va a bajar con respecto a este año, pero todos estos movimientos lo que hacen es invertir eso y que se prevea tanto por las consultoras privadas y algunos exfuncionarios también, que sea inverso y que la inflación del año que viene sea mayor que la de este año. Hablando de presupuesto, Bernardo después tiene información, me parece que hoy no se cierra la historia del presupuesto, queda abierta, pero ahora después les vamos a contar por qué. Ahora, yo les pregunto desde el otro bolsillo, ¿no? El bolsillo de la gente obviamente va a tener un impacto fuerte con esto que están explicando de precios máximos, pero quiero saber, el bolsillo del empresario, ¿se acomoda un poco con esto? Porque en definitiva son los que están pidiendo, ¿no? Que los precios máximos se retoquen. Bueno, Fer, a ver, sí, era un pedido que lo venían haciendo, pero recordemos que las subas que ya hubo en julio y en octubre fueron bastante por debajo, decían ellos, de los costos que ellos tenían. Y además les agrego un dato clave, ¿no? Estas fueron, como les decía, categorías muy controladas. Hay que ver cómo sigue también la dinámica del dólar, Fer, que nos estamos olvidando de un tema muy importante cuando hablamos de inflación, ¿no? Hay que ver hasta cuándo aguanta este modelo de evaluación por goteo, que influye muchísimo, sabemos, como siempre, en el precio de los alimentos. Así que atención también a lo que se viene por ese lado. Bien. Esteban, ¿hay alguna posibilidad de que los precios máximos terminen de ser en algún momento o se terminen y reciban una buena noticia en ese sentido los empresarios? La idea es justamente lo que es una parte de una negociación. Sí. Las semanas atrás, Guzmán recibió a los principales empresarios que cuando uno lee también incluso los balances de las empresas, muchos culpan a las pérdidas que están teniendo de no poder trasladar su incremento en los costos a los precios. Lo que plantea el gobierno es que por un lado se descongelan los precios máximos y que la apuesta también es a reforzar precios cuidados. Este programa que no establece topes, sino que tiene una canasta acotada. La idea es ampliar esa canasta y que tenga estas revisiones trimestrales para que sean precios de referencia por categorías y que parte de los precios que salen de precios máximos rígidos de control, que habían tenido un pequeño ajuste en julio hace algunos meses, ingresen a esta categoría, pero lo que plantean los empresarios es que se libere un poco ese segmento. Sumo otra cuestión, como decía Sofi, además del factor del dólar, hay que ver qué pasa con el consumo, porque el margen de aumentar los precios también muchas veces encuentra, no la resistencia, pero sí el impacto en el bolsillo, donde si los ingresos no se recuperan, no tienen ese margen, por el lado de la demanda, ¿qué margen hay para convalidar subas que después los consumidores no pueden comprar y terminan migrando hacia productos más baratos? Bueno, esa es la tensión y la negociación que se ve en materia de precios y que vamos a ver a partir de que estos precios máximos empiecen a soltarse semana a semana. Bien, perfecto. Estimados, muchas gracias por la participación. Sofi, Esteban, gracias. Gracias, Fer.
Chao, hasta luego. Después Bernardo nos va a contar que estoy hablando cuando digo que presupuesto se puede llegar a trabar. Hacemos una pausa y ya venimos. Bueno, atención, ¿por qué el presupuesto se puede trabar en el Senado, Bernardo? Porque precisamente se está debatiendo en este momento en el Senado y se constató de parte de la oposición que hay algunas planillas de obras que corresponden a provincias que no figuran en el presupuesto, por lo cual lo que fue aprobado en diputados podría reverse y tener que volver precisamente a diputados, lo que atrasaría un poquitito más la sanción de esta ley que de alguna manera con el proyecto nuevo, renovado, podría tener media sanción en el Senado y tener que volver a diputados la semana que viene. Es un poco más, pero un trastorno de alguna manera para el gobierno que quería tenerlo aprobado hoy porque está el FMI también, y era un dato bien importante. Está bien, a ver, para que se entienda rápidamente, no siempre hay una cámara iniciadora de un proyecto de ley y una cámara revisora. En este caso la iniciadora fue diputados. Si la revisora, que es la que tiene que dar media sanción final, lo modifica, tiene que volver a la iniciadora. La iniciadora puede ratificar con 2/3 el proyecto original o dejar aprobado lo que vino modificado. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, va a volver a diputados y ahí va a quedar con estas modificaciones. Seguramente va a avanzar sin ningún tipo de problema una vez que tenga hechas estas modificaciones de las que hablamos. Insisto, creo yo que es un trastorno más político y por plazos que otra cosa, pero sí, el gobierno esperaba poder tenerlo aprobado hoy, sancionado hoy y que el FMI se vaya con un presupuesto 2021 todo ok. Antes de irme a lo próximo, decime rápido cómo está el dólar. El dólar está en 166 pesos, ya está subiendo desde la cotización. Había caído a 149. Exactamente. De principio de la semana, hablamos del lunes, el martes, 149 pesos, ya está en 166, todavía lejos de ese techo de 195, pero ya subiendo bastante y alejándose y estirando la brecha, no solo con el dólar oficial, que está a 85 pesos, como vemos en pantalla, sino también con el dólar solidario, que ya está en 140,25 y el contado con liquidación, que está a 146,63. Bueno, el gobierno quería tenerlo emparejado en esos números, ya se le está yendo el blue. La voy a saludar a Mariana Escayola, que es secretaria general de ADEMIS, uno de los gremios docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mariana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariana, me permito compartir con vos para hablar antes lo que nos decía Soledad Acuña, la ministra de Educación. Vamos a escucharla, a verla juntos, porque ella hablaba del inicio de clases en febrero. Me parece que ahí va a haber un problema. Fíjate lo que nos decía Acuña. ¿Va a haber clases o no va a haber clases en el verano? A ver, para aquellas familias, para todas las familias de la ciudad, el año electivo termina el 16 de diciembre y hasta el 18 concurren los docentes porque hay que hacer algunas cuestiones administrativas y de mesa de exámenes de secundaria. A partir de ahí empieza el receso, tanto para estudiantes como para docentes. Para aquellas familias que mandan a sus hijos a la gestión estatal, a las escuelas públicas, y en función de si sus hijos tienen que recuperar o no contenido, si han tenido una evaluación donde su promoción requiere algún tipo de acompañamiento, van a tener que participar de la escuela de verano, que va a ser del 4 de enero al 5 de febrero. Y luego las clases para el resto de los chicos y para la gestión privada también comienzan el 17 de febrero. ¿Qué te dicen los gremios? ¿Se la bancan o no? La del verano. Tuvimos el viernes una reunión larga porque se terminó de hacer una propuesta definitiva para la paritaria del ciclo 2020 y con ellos estuvimos hablando sobre esta vuelta en estos días de presencialidad y también de febrero. Y la vuelta de febrero cumple con todos los mandatos del Estatuto Docente porque se respetan los días de descanso que el Estatuto prevé, que nosotros consideramos que es absolutamente necesario después de este año tan difícil y creemos que cuanto antes volvamos, respetando el derecho de los trabajadores, pero por sobre todas las cosas, poniendo al estudiante en el centro, mejor es. Con lo cual el 17 de febrero vamos a estar en las aulas. Mariana Escayola, ¿están de acuerdo con esto o no? ¿Arrancan en febrero o no? Bueno, el inicio de las clases en febrero en realidad yo creo que va a tener más que ver con las condiciones que haya efectivamente en ese momento, ¿no? Para volver. Digo, condiciones sanitarias, pero que efectivamente la ministra haya garantizado además
todo lo que tiene que ver con una posible vuelta, no solo en pandemia, sino en escuelas que ya antes de la pandemia tenían serios problemas de infraestructura y que pensar en unas clases en medio de febrero con 40 grados, sin duda la ministra nunca ha estado dando clases los últimos días de diciembre como sí hacemos nosotros todos los años, con todo lo que implica y por otro lado con pandemia por medio, ¿no? Pero perdón, Mariana, o sea que no volverían en febrero porque hace calor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la ministra tiene que garantizar condiciones en las escuelas para que todos los chicos y chicas puedan volver en las mejores condiciones. Y entre ellas, el calor es una de ellas, porque yo les recuerdo que no tenemos en las escuelas aire acondicionado como hay en el Ministerio de Educación y los ventiladores en la mitad de las escuelas no funcionan. No es menor. Pero Mariana, perdón, ¿no? ¿Estuviste alguna vez en una escuela rancho? Yo no trabajé en escuelas rurales, pero sí trabajo en la ciudad de Buenos Aires hace 20 años y conozco mucho la realidad de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. No digo porque quejarse de que no tienen aire acondicionado cuando en el resto del país las condiciones a veces para estudiar de algunos alumnos y de trabajar de algunos colegas tuyos son realmente complicadas, me parece un poco exagerado. Perdón que te lo diga, ¿no? Yo no me quejé de la falta de aire acondicionado, yo estoy hablando de las condiciones de infraestructura que no tenemos en las escuelas, entre ellas ventiladores, que es algo mucho menor que un aire acondicionado, pero además me parece que estamos desviando de la discusión de lo central, que era, por lo menos hace unos meses, el problema de garantizar las condiciones para los chicos, entre otras cosas, conectividad y equipo, que no se ha hecho y que si estamos mirando el espejo de Europa y lo que está pasando y lo que podría llegar a suceder acá, esperemos que no, tendríamos ya que estar pensando de qué manera vamos a garantizar conectividad, equipos, la cantidad de docentes que van a hacer falta para poder abrir las escuelas, la cantidad de auxiliares, de elementos de limpieza. Ahí puede ser, con lo cual ese problema lo podés tener el 17 de febrero o incluso lo podés tener en marzo. Sin dudas, todo eso hay que garantizarlo en este tiempo. Y después sí dejar dicho que efectivamente los días de vacaciones que tenemos los docentes se van a cumplir, pero se ha cambiado el calendario estatutario que tenemos los docentes. Eso se ha visto modificado y de alguna manera también al ser tan sobre la fecha trae alteraciones en lo que es quizás la organización de los trabajadores y también de las familias. Recordemos que esta decisión se está tomando recién ahora, cuando nosotros tenemos un montón de cosas que cerrar en este momento del año. Con lo cual, digamos, también ha sido bastante apresurado e inconsulto, porque bueno, la reunión del viernes no fue por ese tema. Me permito decirte que se lo preguntamos a la ministra, el tema de consulta con los gremios, y ella dijo que el tema de la fecha del inicio de clase no lo tienen que consultar con ustedes, son otras cosas las que tienen que consultar. Miren, la ministra en general es de poca consulta con los docentes en general. Y nosotros pensamos que sí, que la docencia tiene mucho que decir de todo lo que tiene que ver con la organización escolar, que implica, entre otras cosas, el inicio de clase, pero además la planificación, las prioridades, lo pedagógico y, por supuesto, lo que te decía, ¿no? Los recursos. Vamos a necesitar más docentes en el momento que se inicien las clases. Vamos a necesitar que se amplíen los gabinetes para poder afrontar la situación de los chicos que vuelvan después de un año de haber estado en pandemia y teniendo clases de forma virtual. Mira, yo te digo algo, nosotros somos los primeros en querer volver a las clases presenciales. Es la mejor manera para aprender. Queremos volver en condiciones. Y la verdad, yo creo que nosotros tenemos incluso más elementos que la ministra para opinar sobre educación, una ministra que no es docente. ¿Hoy ves lejos la posibilidad que se inicie en forma normal? ¿Cómo? Si hoy ves lejos la posibilidad de que se inicie en forma normal.
Y la verdad es que es muy difícil de saber, por lo pronto, en qué situaciones vamos a estar epidemiológicamente, ¿no? Digo, de acá a febrero falta bastante, tenemos las vacaciones de por medio, familias que quizás se van a trasladar y ver cuál va a ser esa situación. Bien. Y lo que sí no vemos es que se estén realizando las obras y los arreglos que hacen falta en las escuelas. Bien. Y eso nos preocupa mucho. Perfecto. Mariana Escayola, gracias por la comunicación con La Nación Más. No, gracias a usted. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa, es la última, ya venimos.